Es jueves, día de la historia de Emilio Valles Vidrio. Qué gusto saludarte, Emilio. Hoy vamos a hablar del niño burbuja. Ah, caray. Fíjate que esta es una historia que Hollywood romantizó en la década de los 70 y muchos se acordarán cuando platiquemos ahorita. A lo mejor habrá quien ya la vio, a lo mejor quien no. Esta historia del niño, el niño de la burbuja, protagonizada por John Travolta. Muy chiquito él, muy joven, hace esta historia y la romantiza porque pues sí se ve, lo hace un poco entre un cine dramático, sí, pero hay que recordar que Hollywood pues le gustan las historias bonitas y las historias felices, y la hace en 1976, donde toma esta historia de este niño, de David, pero sobre todo que la hace también en donde le dan, digamos, libre para que hagan una historia libre. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? O sea, ¿Cómo? no Ya vas se a... te pegó lo de, Sí, ya se lo de hace rato. Ay, sí. Es que estoy sentada en la misma silla. No. O sea, la historia... Chócalas. No, bueno. La historia se vuelve libre porque Hollywood la compra, pero la adapta como él quiere. Es decir, no hace este niño exactamente... sí existe. Pero no la hace apegada a su vida. Lo hace, de alguna manera toma algunos elementos de lo que sucedió en la vida real, pero lo hace de manera de un libreto libre y entonces no se apega tanto a la realidad y al final de cuentas termina haciendo la película un poco romantizada de la historia de este niño que realmente vivió una vida bastante difícil y dura. Y es David Phillips Vetter, que nace el 21 de septiembre de 1971 en Texas, en el hospital de Houston, con inmunodeficiencia combinada severa, una enfermedad genética que destruye por completo el sistema inmunológico. Estamos hablando, insisto, de la década de los 70. Inmunodeficiencia combinada severa. Enfermedad genética que destruye por completo el sistema inmunológico. ¿Qué representa esto o qué significa? Que no tenía ningún tipo de defensa y cualquier microorganismo, una bacteria, un virus o hasta el aire sin filtrar, podría matarlo. No podía vivir, es decir, no podía existir en este planeta para que me entiendan. Simple y sencillamente cuando nace a los 20 segundos de haber nacido y que es detectado con esto, lo tienen que meter a una incubadora especial, a a una burbuja ¿Traje de armada. astronauta? Ajá, lo tienen que meter allí para poderlo hacer, para que pueda sobrevivir. Y entonces tienen que construir de manera especial una burbuja primero en el hospital, una cámara especial en donde pues de alguna manera se tenían filtros, en donde la gente no podía tocarlo, no podía acercarse, y ahí estamos viendo, por ejemplo, en Multicast cómo se ve esta cámara especial en donde tenían que mantenerlo con vida hasta que la medicina encontrara una cura. Los médicos estimaban que eso iba a suceder muy pronto, es decir, cuando él nace, a los 20 segundos que lo meten a esta especie de incubadora especial, los médicos lo analizan y dicen, bueno, estamos muy avanzados, seguramente es que todo esto de la medicina logre que el niño pueda sobrevivir de manera normal y no nos preocupemos. Pero David Vetter pasó 12 años esperando que llegara precisamente esta cura o ese milagro que desafortunadamente nunca llega. David no fue el primer hijo de Carol Ann y David Vetter con este tipo de enfermedad. Un año antes, en 1970, otro niño Vetter, también de la familia, había nacido con la misma variante de esta inmunodeficiencia, de este virus. La situación fue que este niño, el primero, solamente vivió 7 meses. Cuando pasa esto... Nació exactamente con lo mismo que David Phillips Vetter. Una variante, pero sí muy similar. Y muere a los 7 meses. Ahora, cuando están en el sepelio y están con el niño en la iglesia, que está muerto el primero, en ese momento se entera la mamá que ya está embarazada. O sea, que va a tener otro bebé. Y entonces corre al médico diciéndole... O sea, tengo un problema. Acabo de enterrar a mi bebé de 7 meses con ¿Y ya viene otro? Y ya viene otro de 9 meses. ¿Pero cómo puede ser porque eso? no había televisión.
Entonces, ya está esta situación tan complicada que los médicos le dicen en ese momento, no te preocupes. Lo que la ciencia ha avanzado y del trasplante de médula nos hace especular que tu bebé, si en algún momento llega a nacer y todo esté bien, o si no está bien, podemos hacer eso. Además, dentro de todo, la apuesta de los Vetter era que tenían una lógica médica porque su hija mayor, Catherine, era la donante prevista para ese trasplante de médula ósea. De manera que, pues cualquier situación que llegara a tener el bebé, estaba la hermana mayor. Y los médicos confiaban en que la tecnología de trasplantes había avanzado lo suficiente como para construir un sistema inmunológico funcional al bebé. Pero la sangre de Catherine no resultó una coincidencia perfecta y la cura que iba a llegar en pocos años nunca llega, o por lo menos no llega a tiempo. Durante los primeros años, David vive en el hospital, como decíamos, hasta los 3 años. A ver, déjame nada más narrar una cosa para quien está en la radio. Un traje de astronauta, tal cual. O en un espacio, una burbuja con él, donde tiene sus juguetes. Un cuarto de plástico. Un cuarto de plástico. Y la manera de tocarlo de los papás es cuando estaba en el hospital, a través de meter los brazos en unos guantes que a través de esos guantes podían acariciar. Así es. Y que además, bueno, dentro de este cuarto de plástico tenía una especie de filtros en la parte superior que hacían efectivamente esta filtración del aire para que el aire entrara 100% puro, insisto, porque una bacteria, un virus, cualquier tipo de microorganismo podría matarlo. Las únicas caricias posibles eran a través de estos guantes integrados, como tú dices, en las paredes de la cápsula. Desde el otro lado del plástico, pues vivía la familia que se sentaba con él, que veían los partidos de fútbol, de básquetbol, e incluso los amigos de ahí de la zona lo iban y lo visitaban. Y además, bueno, pues su hermana Catherine durmió junto a la burbuja cada noche durante 9 años, acompañándolo, porque bueno, pues era un mundo, era un castillo plastificado en donde tenía que vivir David. La historia sobre el niño que vivía en una burbuja empezó a circular en la prensa, en los periódicos, y cuando David tenía 6 años, la NASA intervino. Es esto que tú mencionas, los ingenieros de la agencia diseñaron un traje especial, esterilizado, que le permitía salir del aislador y moverse por el hospital y por todo el jardín y salir de su casa. Para ponérselo, David debía atravesar un túnel aislado que conectaba la burbuja con el traje. Cada excursión exigía un procedimiento previo de 24 pasos, uno por uno, en un proceso que le colocaba este traje durante estos pasos. ¿Daba solo 24 pasos? No, 24 pasos es. Paso número 1. Ah, perdón. Ay, poner a los... Ya se me fundió zapatos. el cerebro, oye, Sí. Qué barbaridad. Es que es por osmosis aquí lo que dejan. O sea, 24 pasos para poder salir. Sí. Y luego... Paso número 1, te enchufas a no sé dónde. Paso número 2, no sé qué. Paso número 3, y así va llevando los 24, porque tenía que salir. En fin, a medida que los años pasaron, pues obviamente, sin que llegara la cura prometida, el estado de ánimo de David cambió, y más porque al final se empezó a aburrir. Era desesperante todo el proceso que tenía que llevar para poder salir, y era muy tardado, pues de manera que... Imagínate si el niño burbuja le está pasando así. Imagínate también la familia. Sí, claro, La hermana, pobre. O sea, ahí veo imágenes de la hermana agarrada de la mano de él con este traje de astronauta en el parque. Y ella en shorts. Así es. Sí, y todo el Con mundo su feliz tinta, y corriendo y jugando fútbol o lo que sea. Y él no podía hacer absolutamente nada, porque también corría el riesgo de que el traje se pudiera rasgar. Entonces no podía... O sea, cualquier aire de fuera lo mataba. Así es. La primera vez que Anne puede cargar a su hijo es el 29 de julio de 1977. Ahí por ahí vemos en Multicast una foto en donde pues lo está abrazando. Es la primera vez que lo logra abrazar después casi de 6 años que no podía tener contacto con él. Imagínense esa Y bueno, mamá. se supone que ya después de que le hacen este traje podría salir, pero desafortunadamente pues no llega ni la cura prometida, se empieza a aburrir. Y en los años 70, los trasplantes de médula ósea requerían una compatibilidad casi perfecta entre el donante y receptor. Para 1983,
Los avances médicos habían hecho posible el procedimiento con donantes que no fueran una coincidencia exacta. Era la primera oportunidad, ahora sí, real, de que David pudiera tener esta donación. El 21 de octubre de 1983, Catherine dona su médula ósea, su hermana mayor. Al principio el procedimiento pues, parecía estar funcionando. Ajá. Sin embargo, el problema fue que la médula de Catherine contenía el virus de Epstein-Barr, ¿Qué? que estaba dormido e indetectado. Un virus que provocaba, ¿qué creen? Una especie de como de tumores o un linfoma. Y obviamente cuando le dona la médula ósea, en el caso de Catherine lo tenía el cuerpo controlado. En el caso de David no. Y entonces, ¿qué sucede? Los tumores cancerosos se propagaron con rapidez y entonces David se llena de cáncer en todo el cuerpo. A ver. Serenos, esténse ahí. Tú lo que estás diciendo es que una mamá tuvo un hijo que muere. A los 7 meses. Ajá, por esta condición Así es. inmunológica. Un segundo hijo que al cabo desarrolla un cáncer terrorífico, tiene la misma condición, no lo logran salvar y acaba muriendo de cáncer. No. Ah, hasta ahí vamos. A ver. Y luego una hermana. ¿Tiene una hermana mayor? A ver, déjame ir a anuncios. QTF, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Entonces nos quedamos, Emilio, en tu historia, en que la hermana le va a donar o la hermana le va a dar médula. Médula ósea. Ajá. Sí. Para que incremente su sistema inmunológico. Sí, para que pueda sobrevivir. El niño burbuja. Vamos rápido. Carol Ann y David tienen una hija que se llama Catherine, la hija mayor. Después de un tiempo tienen a otro hijo, que ese hijo solamente vive 7 meses. ¿Por qué? Porque tiene un virus de inmunodeficiencia, que es este asunto, y entonces muere a los 7 meses. Semanas después de que muere este niño, le avisan que está embarazada, Carol Ann, y ella dice que no sabe si lo va a tener, pero los médicos le comentan, es que ya los avances en la medicina la pueden salvar, sobre todo porque ahora ya Catherine ya está más grande, la hermana mayor, y entonces, bueno, pues ella le puede de alguna manera ayudar con donación de médula ósea. Cuando eso sucede, entonces deciden tener al niño, que se llama David. Pero cuando nace David, efectivamente también tiene este asunto de la inmunodeficiencia combinada severa. Aún con todo, ellos dicen que van a esperar, porque seguramente en un breve va a estar la cura para esto. Pasan 12 años y sin embargo nunca la encuentran o no la tienen. Ante todo esto, ya para 1983, David nace en 1971. Para 1983, los médicos dicen que ya hay avances suficientes para hacer el procedimiento de los donantes de médula ósea. Y entonces, Catherine, la hermana mayor, le da médula ósea. El problema es que Catherine tenía un virus dormido, o sea, en el cuerpo, que no se le había manifestado. Entonces, cuando le dan el procedimiento, la médula, se despierta en David el virus. ¿Y qué provoca? Le provoca cánceres diferentes en todo el cuerpo. Entonces, lo invade por todo el cuerpo y entonces David desarrolla este linfoma y los tumores cancerosos se propagan por todo el cuerpo. ¿Qué sucede? Que el 7 de febrero de 1984, David Vetter sale de la burbuja no para abrazar al mundo, fue porque finalmente pues ya no le quedaba nada más que hacer. Sale a abrazar a la mamá, le da un beso, se lo llevan al hospital, lo tienen en el hospital, tratan de hacer algún tipo de procedimiento, pero bueno, por primera vez en su vida, en ese momento David recibe el beso de su mamá, empeora rápidamente, 15 días después de salir de la burbuja, 22 de febrero de 1984, pues muere. Porque ya no tiene absolutamente nada que poder hacer, ni los médicos, ni la ciencia, ni él. Y él ya no puede respirar. Y que además él pide morir. O sea, él dice, ya déjenme morir, ya no puedo, ya no lo soporto. No puedo vivir en una burbuja, no puedo vivir fuera de la burbuja y estoy lleno de cánceres. Y bueno, tenía 12 años y en esos 12 años el mundo entero
Había aprendido su apodo sin saber su nombre completo, pues su apellido se mantuvo en reserva hasta después de su muerte. Para todos siempre lo conocieron como el niño de la burbuja. 6 años después de su muerte, los médicos, la ciencia, los especialistas desarrollaron el primer tratamiento experimental para este tipo de inmunodeficiencia y en 1993 los avances en terapia genética conducen a una cura experimental. Pero hasta 1993, hoy, cuando un trasplante de médula ósea se realiza dentro de los primeros 3 meses de vida de un bebé con este tipo de inmunodeficiencia combinada severa, el resultado suele ser exitoso, la detección temprana mejora de forma sustancial y bueno, poco después de la muerte de David, el hospital abrió el Centro David dedicado precisamente a la investigación de este tipo de enfermedad. Y digo que lo romantizó porque pues en la película de John Travolta no te dicen si se cura o no, pero primero él vive más porque él ya está más grande, o sea, pasa en la historia y ya John Travolta es un joven, casi de 20 años. Segundo, pues al final se escapa con su amor y se sube un caballo y se van, etcétera, etcétera. Pero nunca te dicen si muere o no muere. Pero al final, insisto, la vida de este niño pues sí fue más sufrida que lo que pasa en la película. ¿Eh? ¿La hermana sí vive? ¿A ella no se le destapa el bicho? No, la hermana no. La hermana sigue porque finalmente logra controlar el virus a través de los medicamentos. Pero el problema es que la hermana tiene el sistema inmunológico más fuerte. En el caso de David no lo tenía. Entonces, pues así le hubiera dado, no sé, una simple gripita, hubiera muerto desde mucho antes. Ahí dice, la neta, con esta historia de Emilio, dice Gabriel Hernández de Toluca, yo sí hubiera preferido la eutanasia. Pero es que como mamá lo que haces es tratar de... Pero pues además tenía 12 años, o sea... De la esperanza, ¿no? Puedes de que pensar, haya una cura. Y además pues también que la misma clínica, el mismo hospital de Texas esté diciendo que en cualquier momento va a llegar esa cura. Pues y así, llegó, o sea, estaban en lo correcto. Claro. Nada más que pues ya no le alcanzó el 92 años después. Digo, no, 92 años después, no. En el 92, él es el 71, hasta el 92, en el 93 más bien es cuando ya sale la cura, 23 años. Gracias, mi querido Emilio Valles Vidrio, el niño burbuja. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?